Bueno, seguimos. Yo no es que le mandé o no le mandé el link a nadie. Hicimos el grupo de WhatsApp y ahí fue a través de lo que yo lo mandé. No lo mandé por mail. Pero bueno, supongo que ahora... Bueno, estábamos entonces con el tema de lo significativo y el carácter del horizonte de sentido, y de ahí pasamos a qué es un ente, ¿no? Y decíamos que la palabra ente es un invento de los medievales para inaugurar, ¿no? O poner en latín eso que ya existía en griego, que es el participio presente del verbo ser, que no existe en latín. La traducción, o sea, lo que sería el participio presente en castellano sería la palabra amante, pero hoy en castellano hoy es un adjetivo, ¿sí? Para poder captar cuál es la naturaleza del participio, me voy a remitir a Latín 2 hace muchísimos años, cuando estábamos traduciendo el sueño de Cipión. El sueño de Cipión es un texto de Cicerón que fue descubierto en un palincesto. Un palincesto es, en algún momento en Occidente empezó a faltar el pergamino. El pergamino viene de Pérgamo, justamente, y se ve que el procedimiento para fabricarlo era secreto o no lo podíamos reproducir aquí, en Europa, aquí. No lo podían reproducir en Europa. Entonces comenzaron a tomar los textos en pergamino antiguos, los raspaban y escribían encima. Entonces, muchos de esos textos se descubrieron poniendo hacia la luz, ¿no? Palin en griego quiere decir atrás, ¿no? Bueno, ese palincesto tenía un texto de Cicerón que se llama El sueño de Cipión, y él sueña que se encuentra con Escipión el africano, el vencedor de Aníbal en la batalla de Sama, y le dice, osculans que complexus me, ¿no? Entonces, osculans es besar, y complexus es abrazar. Entonces la profesora nos dice, esto lo debieran traducir así, si lo traducimos literalmente. Entonces se acercó abrazante y besante. Se ve que nosotros tenemos que recurrir a una perífrasis y decir, entonces él se acercó hacia mí con la clara intención de abrazarme y besarme. Todo eso dicho así, estaba dicho en el participio. ¿Por qué? Porque en el participio conviven la naturaleza del verbo y del sustantivo. Por eso es participio. Bueno, eso en griego es una manera común de expresarse. Por eso es tan flexible, ¿no? Tienen ustedes el texto de Quito, que deben leer, donde está todo esto bien dicho, ¿no? Todo el tema de por qué la lengua griega tiene semejante flexibilidad, ¿no? Justamente, en particular por esta gravitación de los participios. Bueno, el participio presente del verbo ser sería lo siente, pero no siente de sentir algo, sino aquello que permanece siendo, ¿eh? Hay otros hechos de inventos de palabras. El más famoso de todo es Ortega y Gasset, que inventó la palabra castellana vivencia. ¿Por qué? Porque esa palabra existe en alemán como Erlebnis, ¿no? Y acá no había... Entonces inventó esa palabra, vivencia. Como los medievales inventaron la palabra ente. Bueno, ahora me acuerdo que alguien me dijo, vamos a hacer una suerte de quiebra. Alguien me mandó que cuente la historia de mi hermano en la selva ecuatoriana con los chamanes, ¿no? No sé quién. ¿La cuento o no la cuento? Resulta que mi hermano vivía en una suerte de hotel o de hospedaje así para turismo internacional en el medio de la selva ecuatoriana. Y resulta que una de las personas que vivía ahí de pronto se descompone muy mal a la muerte. Entonces, lo que hacen es ir al chamán. El chamán, recuerda, lo vamos a ver después, tiene estos dos caracteres de mago y curador, ¿no?
Entonces lo que él dice, diagnostica el chamán que habían cometido una transgresión, ¿no? Y efectivamente lo que había hecho este hombre es ido a pescar con unos turistas a un lugar donde los peces estaban como, vieron que en algún momento toda la Amazonia, hay una, no es sequía exactamente, pero bajan sustantivamente el nivel de las aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ríos son del deshielo de los Andes. Y entonces ahí la pesca es directamente como se dice cazar en el zoológico. Entonces lo dictaminado por el chamán es que la enfermedad no era sino digamos, el efecto de esa transgresión. Bueno, ahí tienen mi historia de mi hermano y los chamanes en el Ecuador. Bueno, sigamos con la cuestión filosófica. Entonces tenemos esta nota, o sea, desde ahora cuando digamos ente no nos estamos refiriendo, como si es un ente, a alguien que tiene características particulares, sino que ente es simplemente lo que es. Un sueño, el escritorio en el que estamos, un terremoto en Marte, esos son entes porque son, ¿no? Ahora, la cuestión está en nosotros, en que no es lo mismo hablar del ente que hablar del ser. Esto es, el ser es lo que hace posible el ente, pero, por otra parte, el ser no es ningún ente, sino aquello que le da el ser a cada ente. Este juego espantoso de palabras lo aclaramos con lo que decíamos acerca del horizonte de sentido. En lugar de horizonte de sentido, podríamos perfectamente, aunque con algunas prescripciones que después veremos, podríamos hablar del ser. El ser es ese horizonte que lo que hace es darle ser al ente, le otorga al ente su ser. Bueno, suficiente entonces con este carácter significativo del mito cosmogónico. Ya tenemos lo sagrado, tenemos lo significativo, ¿y cuál era el otro carácter? El otro carácter es el que tiene que ver con que digamos, ese mito, en el sentido de ser la instancia reguladora de la conducta de los individuos de esas comunidades arcaicas, lo que hace es repetir, ¿no? Tiene un carácter eminente. Y entonces Mircea Eliade no se cansa de decir, bueno, cuando le pregunta a las personas de esas comunidades por qué hacen esto, porque así lo hicieron nuestros antepasados, ¿no? O sea que por eso digo que es el carácter de sagrado lo que tiñe a los otros dos, ¿no? O sea, este carácter ejemplar del mito tiene que ver con eso, con que lo que motiva su reiteración es ese carácter emblemático que tiene, ¿no? O sea, como que no hay un pensamiento crítico, ¿no? No hay una reflexión crítica, sino que es muy simple. Esto lo hacemos así porque así lo hicieron nuestros antepasados. Se van a ver que a lo largo del texto varias veces reitera esta condición del carácter del mito cosmogónico. Bueno, con esto creo haber más o menos ilustrado suficientemente este capítulo que a nosotros, como les digo, nos sirve como de matriz. ¿Por qué? Porque cuando no solamente estudiemos el fenómeno religioso griego en sí, vamos a ver cómo esas notas que implanta Mircea Eliade se repiten, pero en lugar de repetirlas como nosotros estamos haciendo ahora conceptualmente, se repiten en los hechos, en los mitos, ¿sí? Aunque vamos a ver que la religión griega tiene un carácter bastante diferente de las otras religiones, ¿no? Sobre todo porque ¿no? La religión griega no es una religión del libro, eso lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos la filosofía platónica desde una perspectiva religiosa,
nos está diciendo puntualmente lo que dice Mircea Eliade de cuando los individuos de esas comunidades dicen que regresan al hilo tempore, ¿no? Hilo tempore era aquel tiempo. El pensamiento platónico implica un regreso al origen. ¿A qué origen? A las ideas. Pero eso, bueno, después lo veremos, pero a lo que voy es que para nosotros el hecho de estudiar este texto de Mircea Eliade nos sirve como una suerte de guía conceptual para mucho de lo que habremos de transitar a lo largo de este cuatrimestre. Bueno, ¿alguna pregunta? Me la escriben por chat o abren el micrófono. Sí, no te escucho, tenés que abrir el micrófono. Abrí el micrófono porque no te escucho. Escribe en chat. Tenés a ver si yo te lo puedo... No. Tenés un microfonito... Tenés el microfonito apagado, Rubén. A tu izquierda tenés un microfonito. Ahí está, a ver. Habla, a ver. Ahí está, dale. ¿A qué texto me refiero con qué? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escucho, ahí está. Un segundito, porque ahora no escucho yo. Se ve que tengo que tocar la configuración. ¿Me escuchás ahora o no? ¿Me escuchás? Hola. Sí, yo te escucho perfecto. No, ahí no escucho yo. Hola. Ah, ahora sí. Ahora te escucho y vos me escuchás. No, ahora no te escucho yo. Me decís a qué texto me refiero con qué? No al de Mircea Eliade, a otro. Ah, lo que les decía, que yo está en el campus, o si no se los mando por mail, un texto que se llama Los griegos de Quito. Ese es un libro. No voy a tomar examen, igual tampoco vamos a tomar examen sobre eso, pero les recomiendo enfáticamente que lo lean, porque es un libro hermoso, además. Es un libro hermoso porque Quito ama a los griegos. Entonces ahí es lo que, digamos, lo que motiva a Quito a escribir ese libro es su profundo amor y admiración por los griegos, ¿no? Pero todo esto que decimos está mejor dicho, obviamente, ahí en la clase que viene, o sea, el martes, la vamos a dedicar a hacer una suerte de esquema de la historia griega. Y después empezamos con los dioses griegos. O sea, la religión griega, tomamos como texto, hay 3 textos sobre la religión griega. Uno es el de Parker, que es el primero. Después viene el de Erwin Rode, y el tercero es de Dodds, ¿no? Con eso nosotros vamos a hacer, o sea, lo que vamos a hacer respecto de la religión griega es mostrar cómo, a partir de una determinada transformación en la religión griega, se produce una transformación espiritual en el mundo griego que da lugar, como decíamos en la clase pasada, a 2 fenómenos que están, digamos, bien documentados en su final. Uno es la tragedia y otro es digamos, la filosofía en su rostro salvífico, ¿no? Van a ver, hay otro texto que vamos a leer que es el de Bernard, donde muestra que la filosofía tiene esos 2 caracteres en el principio. Por una parte, ser una forma de develamiento y por otra parte, ser una forma de salvación.
la transformación religiosa a la que aludo es el dionisismo. Y la deriva del dionisismo da lugar a la conformación de la secta pitagórica y otras sectas órficas también, que no son exactamente la pitagórica, pero tienen un sentido, en griego se dice soteriológico. O sea, la palabra soter en griego quiere decir salvación. O sea, la filosofía o el pensamiento aparece como una forma posible de salvación en el sentido de la salvación hacia otra vida. Bueno, digamos, ese fenómeno del dionisismo lo vamos a estudiar en el texto de Erwin Rohde. Y la transformación del dionisismo en sectas de carácter monástico lo vamos a ver en el texto de Rohde. Y después, como una suerte de síntesis, vamos a ver en el texto de Bernard, que se llama Del mito a la razón, todos esos fenómenos juntos, ¿no? O sea, vamos a ver el pensamiento naciente en el Asia Menor, la escuela mal llamada escuela de Mileto, el nacimiento del fenómeno filosófico religioso, sobre todo en las sectas del sur de Italia, como la pitagórica, tenemos el carácter salvífico. Y después tenemos la conclusión que hace Bernard acerca de la naturaleza de la filosofía, cómo nace la filosofía. Para el nacimiento de la filosofía también nos vamos a hablar del texto de Giorgio Colli, que se llama El nacimiento de la filosofía. Es un texto extraordinario. Y después sí, ya nos metemos con los primeros dos grandes pensadores, que son Heráclito y Parménides. Bueno, como nos queda un tiempo, si quieren, si no tienen, ¿hay alguna otra pregunta? No veo cuánto tiempo nos queda. Sí, sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, tengo tres, de hecho. Bueno, bárbaro. La primera, sé que es como irse por las ramas, pero no entendí por qué Eliade hace la distinción de, o sea, el foco entre el mito cosmogónico sistematizado frente a lo que de las culturas arcaicas. Ah, bien, bien. Eso no lo ¿Por qué, entiendo, pero... ¿Por qué él se aboca en eso? Bueno, porque dice que tiene que ver con su concepción general del fenómeno humano, que para él la esencia del humano está en lo religioso. Y si buscamos la esencia de lo religioso, no debiéramos buscarlo en las religiones ya estructuradas, como el cristianismo, el judaísmo o el islam, sino en el fenómeno religioso arcaico, como diciendo, si vos querés conocer algo de un modo, digamos, bien fundamentado, no busques en los efectos, sino busca en las causas. Remitite al origen. Entonces, esta, llamémosle, inclinación de Elíade por las comunidades arcaicas tiene el sentido de que él cree que justamente en esa comunidad donde vamos a descubrir el fenómeno religioso de un modo despojado. ¿Me explico? Bien. Sí, sí. La segunda, segunda es, sí, es cuando Eliade hace la distinción entre historias verdaderas e historias falsas, que sí. sería como la fábula, o asumo que tal vez la leyenda. Sí. Esa parte tampoco no la entendí. No, lo que mucho. pasa es que, digamos, la fábula tiene un carácter pedagógico y no tiene ese carácter de lo sagrado, de decirse en un lugar determinado, en un tiempo determinado y a alguien determinado. La fábula se dice, se sientan y hablan y cuentan la historia de. Entonces, lo que no tiene la fábula es el carácter religioso. Y además, gracias por decirme porque me olvidé eso. Y además, siempre las fábulas están protagonizadas por animales en general, en cambio, no los mitos cosmogónicos, ¿no? Como que el mito cosmogónico tiene ese carácter de secretismo, de misterio, que digamos, que conduce a determinado lugar, a determinado silencio, ¿no? Hay toda una ritualización. En cambio, cuando te cuento una fábula, te la cuento
como te cuento lo que me pasó ayer. ¿Está? Sí, Falta la sí, tercera. perdóname. Una pregunta basada en lo que preguntó Jorge al principio. ¿Por qué él descarta a las religiones más formales para el estudio y va a las religiones más arcaicas? No, no las descarto, o sea, para este tema en particular dice que para la indagación del fenómeno mítico, digamos, en particular, lo que él le conviene, justamente por esto de, o sea, si vos te fijás en los textos estos que nombré de historia de las ideas y las creencias religiosas, se extiende por todas las religiones. En este texto en particular, lo que él dice es, voy a circunscribirme al fenómeno cosmogónico de las comunidades arcaicas, porque ahí el mito no está literariamente elaborado. Esto es como que voy a la esencia de las cosas. O sea, pero eso, como digo, es un contenido de las ideas que tiene Mircea Eliade acerca no solamente del fenómeno religioso, sino del fenómeno humano. Para él, ser humano es ser religioso. Esa es la cuestión. No religioso en un sentido de una devoción o de una religión particular, sino que la estructura nuestra, de nuestra civilización, tiene una matriz religiosa, pero que se ha desacralizado. Por eso les doy el ejemplo de una carrera universitaria. En los suajili, creo, o los zulúes, para poder pasar de ser un jovencito a ser un hombre, tiene que ir a cazar un león. Y tiene que ir a cazarlo solamente con su escudo y con su lanza. Ese es De el rito acuerdo. de iniciación. Coincido, esto es así. Eso, Ahora tenemos ritos modernos. nosotros digamos, tenemos que encerrarnos, ¿no? Cuando tenemos que dar una materia, ¿vieron? Hay un cierto ascetismo. Nos desprendemos del mundo, del orden de lo cotidiano, nos concentramos, no dejamos que ese horizonte sea perturbado por nada, nos sometemos a una dietética, hay toda una serie de prescripciones de carácter, digamos, como prescripción en el sentido de interpelaciones. Esto no lo podés hacer, esto no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque tenés que concentrar todas tus energías en esto. Lo que ocurre que lo que nosotros obtenemos es un título universitario y en las otras comunidades seguramente un gesto salvífico o una elevación dentro de la estructura social, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros. O sea, nos recibimos de médico, ya somos, la mirada hacia nosotros cambia, ¿no? Bueno, todo eso no es más que un esquema religioso arcaico al cual se le ha neutralizado el componente religioso. ¿Sí? ¿Con alguna otra preguntita? A mí me queda una. Bien, la tercera de Jorge. Justo sobre lo que acaba de decir sobre como la desacralización de las actividades cotidianas actuales. Sí. O sea, no sé si hay alguna diferencia entre algo que es rito y ritual, porque yo entendía como que rito es algo como más litúrgico y ritual puede ser como esto como del tema de completar la carrera o ciertos mandatos sociales que están en la O actualidad. Entonces, por hacer eso. un asado en la Argentina, está todo ritualizado eso. Un aplauso para el asador, una serie de... Son rituales como, digamos, no ortodoxos, ¿no? Pero son... No, ahí no, digamos, lo que yo digo, que no lo dice Mircea Eliade explícitamente, pero viene de otras lecturas, es digamos, en las comunidades arcaicas no está escindida la palabra de la acción, ¿no? Simplemente eso. Y digo, si uno participa de una ceremonia religiosa, va a ver que hay una suerte de resonancia de eso arcaico, porque los movimientos del oficiante siempre se corresponden con las palabras. Cómo se ponen las manos, cómo se pone el cuerpo. Hay toda como digo, una consonancia entre la palabra y la acción. Y eso tiene que ver con el origen. ¿Contesté, Jorge?
Sí, sí. Yo tengo otra. Vamos, vamos, que eso es lo que Eh, vivifica. Porque en el texto dice que hay 6 características que tiene que cumplir el mito, y usted nombró 3. Bueno, no, las otras no las sé, no sé si no las dije, pero él nombra esas 3 como las que corresponden esencialmente al carácter del mito cosmogónico. Puede ser la diferencia con la fábula, no sé, la verdad que no sé cuáles son las otras 3. ¿O las tenés vos ahí? Tengo el texto, lo leo. Sí, sí, La tercera, bueno, el mito se refiere a una creación. La cuarta, que al conocer el mito se conoce el origen de las cosas. La sí, quinta, que de una manera u otra se vive el mito en el sentido de que está sí. dominado por la potencia sagrada. No, No, son perdón, no 3. son 6. No, no, eran 3 más 3 que dijiste ahora. Bueno, Ok. lo que pasa es que eh, por ahí en mi cabeza funciona de otra manera, pero cuando digo esto de regreso al origen, estoy diciendo esto mismo de que estabas diciendo vos. Lo que no nombré es que conocer el mito, y eso gracias, es conocer la causa de las cosas. O sea, para poder hacer que el arroz fructifique, yo tengo que conocer el mito del arroz. Pero ahí, fíjate, no corresponde a los mitos cosmogónicos, corresponde a la germinación del arroz, que no es exactamente un mito cosmogónico. Por eso, digamos, por ahí yo estoy más como orientado a esos 3 caracteres de sagrado, ejemplar y significativo, porque son la simiente de lo que vamos a ver después. Pero gracias por o sea, no es que me quiera justificar, pero la idea no es que yo repita exactamente el texto, sino No, no, puntualice los clarísimo. aspectos más, pero está bien que me los diga porque, por ejemplo, Jorge me habló de la diferencia con la fábula, que yo también la había omitido. Pero lo que pasa es que hace tantos años que lo doy, que de algún modo he acotado el texto, o sea, yo siempre lo leo antes de las clases, ¿no? Obvio, Okay. pero a veces hay cosas que no me parecen por ahí muy importantes, pero está bien que ustedes me digan, profesor, acá una faltita, se olvidó de esto. Está muy bien, gracias. ¿Algo más, muchachos? Entonces, si no hay nada más, comienzo ya, por lo menos hagamos estas 2 de 40 minutos, con el mundo griego. O sea, pasamos de esta visión puramente conceptual del fenómeno religioso y nos metemos con Grecia y vamos a hacer una sinopsis geográfico-histórica y después sí, quizás la otra clase empezamos con la religión griega, que es de algún modo digamos, el principio o fundamento de lo que vamos a ver en la primera parte del programa. Les puntualizo el tema de los trabajos prácticos. Como saben, los trabajos prácticos son los que los habilitará a dar el examen final. Los trabajos prácticos se puntúan como aprobado o desaprobado, no tienen puntuación. Y en nuestro caso, lo que vamos a hacer es, bien, terminamos una unidad, por ejemplo, todo lo referente al fenómeno religioso griego y hacemos un trabajo escrito de 5 a 10 páginas en tamaño A4, letra 11, pongámosle. Pero lo que pretendo con esto es que, además de que sirva para repasar todo lo que vimos y que ustedes puedan poner también lo que entendieron de la mejor manera posible, el tema de las citas, ¿saben? Si no lo saben, les digo cómo se debe citar. Bien, cuestiones formales. Entonces, no sé, bueno, a ver si se nos está acabando el tiempo. Seguramente muchos de los que estamos en esta clase, los que están en esta clase, van a tener que aprender a escribir ensayos si no lo hicieron nunca. Bueno, todo esto, el trabajo práctico me parece a mí que debiera servir también para poder ajustar esas cuestiones formales. Por supuesto, lo importante es el contenido. Entonces, ¿cuál es la práctica para los trabajos prácticos?
un trabajo cada vez que terminemos un tema importante. En nuestro caso, cuando terminemos el asunto griego referido a el fenómeno religioso. Después vendrá Heráclito y Parménides, después vendrá Platón, después vendrá Aristóteles, después vendrá Kant. O sea, serán 5 trabajos los que hay que presentar. Y van a tener un plazo de entrega, que en lo posible habría que cumplir. Obviamente, si no lo pueden cumplir, tampoco, pero sí antes del examen final, ¿no? Eso sí. Bueno, entonces empiezo con los minutos que nos quedan con el mundo griego. Todo esto que voy a decir está en el libro Los griegos de Quito. ¿Sí, Rubén? Perdón, la última. ¿Era A4 el tamaño? Sí. ¿O A3? A4. O sea, me lo van a mandar por mail en texto en Word, supongo, ¿sí? Los griegos, bueno. Como digo entonces, les recomiendo enfáticamente que lean el libro Los griegos de Quito, pero no solamente por una cuestión académica, sino porque les va a dar mucho gusto leerlo. Espero. Profesor, Bien. ¿puede escribir el nombre del libro abajo? Los griegos, así. Está en el campus. Si no, se los mando después. Perfecto. Y el Quito nunca supe cómo se llama. Es K-I-T-T-O. A ver, si yo nunca puse el chat. A ver. Ahí está. Bien. Aprendí a usar el chat. Fantástico. Bien. Los griegos. Los griegos no son autóctonos. Primera afirmación. O sea, no surgieron de Grecia, sino que los griegos provienen, o digamos, llegaron a Grecia como parte de un gran movimiento migratorio que tiene una fecha aproximada. Todo esto es conjetural, ¿eh? Todo esto es aproximado, conjetural, pero son conjeturas válidas en el sentido de que están de algún modo fundadas. Hacia el 2000 a.C. se percibe en un amplio abanico, desde la India hasta España, de la aparición de los llamados pueblos indoeuropeos. No es una raza, pueblos. ¿Por qué se los unifica como indoeuropeos? Porque hay una lengua originaria común. ¿De dónde se infiere lo de la lengua común originaria? En que, por ejemplo, en sánscrito grande se dice Maha. ¿Vieron? Maha Atma Gandhi. Gran Atman, alma. Gran alma Gandhi. ¿Cómo se dice grande en latín? Magnus. ¿Cómo se dice grande en griego? Mega. Ahí tienen, hay cientos de palabras que tienen esta identidad originaria, ¿no? Animus en latín, bueno, en griego alma se dice psique. Pero bueno, esto es lo que dice don Tito en las primeras páginas del libro. O sea, ¿cuál es el origen de los griegos? No son autóctonos, sino que provienen de estas migraciones. No son invasiones previamente, digamos, pergeñadas por un pueblo o una comunidad, son movimientos. ¿Qué es lo que encuentran los griegos? Los que serán los griegos. Es lo que se llaman, en términos generales, una civilización pelásgica, los pelasgos. Pero la cultura más significativa con lo que se encuentran estos individuos es la isla de Creta. En la isla de Creta y sobre todo en la ciudad de Cnosos, lo que se muestra es una rica civilización de carácter comercial. Lo llaman la talasocracia cretense, porque thalassa en griego es el mar.
Entre paréntesis hay una linda anécdota que cuenta Quito de la historia de Jenofonte y los 10.000, ¿no? Hay uno de los reyes persas contrata a un ejército griego mercenario de los 10.000. Y Jenofonte formaba parte de ese contingente y escribió una crónica de esa expedición que lo llevó hacia Persia. Piense que es muy lejos, hay que atravesar todo el Asia Menor. Resulta que digamos, lo matan a este rey que los había contratado. Bueno, simplemente lo que quiere mostrar Quito es cómo esos 10.000 no se desorganizaron, no se transformaron en empresas de bandidaje, sino que conservaron la disciplina, y cuando llegaron al mar, que era, digamos, Quito dice, siempre en Grecia fue más fácil viajar por mar que por tierra, porque el terreno griego es sumamente escarpado, ¿no? Está atravesado transversalmente por cadenas montañosas, entonces por eso dice, pertinentemente siempre fue más fácil viajar por mar que por tierra. Dicen Zálasa, y eso dice, esa no es una palabra griega, claro, si venían de lo que sería hoy el Cáucaso, donde se supone que surgieron esos pueblos, no conocían el mar. Por lo tanto, la palabra mar no es una palabra griega, la usaron los griegos. Porque cuando llegaron, vieron esa enorme cantidad de agua y los naturales le dijeron, ¿cómo que es eso? Eso es Thalassa, el mar. Y así muchas palabras que terminan en asos o asa, por ejemplo, iaquintos, por ejemplo, gnosos, no son palabras griegas, provienen de esa lengua originaria, pregriega, pero que la conocemos por esas palabras. Alicarnaso es otra que nombra, ¿no? Bien, entonces lo que se encuentran los protogriegos, que serán los griegos, a partir de esas invasiones, es esta, por una parte, la cultura pelásgica, de la cual sabemos muy poco, pero sí sabemos mucho más de la civilización cretense, sobre todo desde que el arqueólogo Evans desentierra la ciudad de Cnosos y descubre, entre otras cosas, unas pinturas sobre la pared, unos frescos, que lo que exhiben, o lo que uno se infiere de la visión de esos frescos, es una civilización propensa al disfrute, una civilización rica por los vestidos, ¿no? Donde se muestran, por ejemplo, los muchachos jugando a la tauromaquia, hacer acrobacias sobre los toros. El toro es otro emblema de Cnosos, después veremos la historia del Minotauro. Bien, bueno, nos queda un minuto. Nos vemos el martes que viene y seguimos con la historia griega, y les recomiendo enfáticamente la lectura del libro Los griegos de Quito, ¿sí? Y cualquier otra pregunta acerca del texto de Mircea o de los que sigan, obviamente no tengan ningún reparo, como bien hizo Rubén hoy, en preguntarme, ¿sí? Si puedo responder. Profesor, una pregunta. Apurate, me falta un Para la, minuto. Sí. para Bueno, la próxima clase, para la próxima, por eso no hay nada en particular, porque como vamos a ver la historia griega, les sugiero, aunque no está en el programa, no va a ser objeto de un examen del libro de Quito, pero sí les sugiero que lo lean, ¿sí? Después veremos el texto de Parker, Rode, Dodds y Bernard, y Colli, ¿sí? Eso es lo que, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver referido a la religión griega, ¿sí? Bueno, ya se nos termina el tiempo. Hasta el martes, buen fin de semana, y lean el libro de Quito.